Hola, hola, mis queridos cinéfilos y fanáticos de las telenovelas. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de confianza. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de secretos, chismes y por supuesto, mucho drama al estilo turco. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los foros de fans durante algún tiempo. Sí, hablamos de la talentosísima y bellísima Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus papeles en pantalla, sino de algo mucho más jugoso, los rumores de romance oculto en el set. Así es, amigos, vamos a explorar esas conexiones que tal vez fueron más allá de la ficción y terminaron dejando una huella en la vida real. Si esto les emociona tanto como a mí, no olviden darle al botón de me gusta, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas investigaciones de la farándula turca. Ahora sí, comencemos con este chismecito que nos tiene a todos con el alma en vilo. La historia de Demet Özdemir, como la de muchas estrellas, está llena de luces y sombras, pero hoy nos concentraremos en esos momentos entre toma y toma, esos instantes en los que las cámaras no graban, pero los corazones tal vez sí latían un poco más rápido. Y es que a lo largo de su carrera, Demet ha compartido escena con varios galanes que han hecho suspirar al público, y como no, a más de uno se le ha escapado la pregunta de si alguna vez hubo algo más allá de la química profesional. Los rumores, como siempre, no se han hecho esperar, y hoy vamos a analizarlos uno por uno, como buenos detectives del corazón. Comencemos con los inicios de Demet en el mundo de las telenovelas. Aunque no fue su primer proyecto, la serie Çilek Kokusu, o Aroma de fresa como se le conoce en español, fue un punto de inflexión en su carrera y también el inicio de algunos de los rumores más sonados. Aquí, Demet compartió pantalla con Yusuf Zim, un guapo actor que interpretaba a su interés amoroso. La química entre ambos era palpable, tanto así que muchos fans se preguntaban si ese romance se había extendido fuera del set. Las miradas, las sonrisas cómplices en las entrevistas, todo parecía indicar que había una conexión especial. Sin embargo, ni Demet ni Yusuf han confirmado jamás una relación romántica. Ambos siempre han sido muy profesionales y han mantenido una amistad que hasta el día de hoy parece ser el único vínculo entre ellos. Aunque claro, los fans nunca perdimos la esperanza de que algún día confesaran algo más. Y es que, ¿quién no se ha enamorado de una pareja en pantalla y ha deseado que su amor se traspasara al mundo real? Pero la historia de Demet no termina aquí. Con cada nuevo proyecto, los rumores volvían a surgir, a veces con más fuerza que otras. Después de Aroma de fresa, Demet protagonizó No. 309, una comedia romántica que también tuvo gran éxito en Turquía y en el extranjero. En esta serie su pareja en la ficción fue Furkan Palal, otro guapo actor que hizo suspirar a muchas. La dinámica entre Demet y Furkan era muy divertida y los fans amaron su química. Nuevamente las especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Sin embargo, al igual que con Yusuf, Demet y Furkan siempre mantuvieron su relación en el plano de la amistad y el compañerismo. Aunque eso no impidió que los fans soñaran con una historia de amor real entre ellos. Quizás era la forma en que se miraban, o la manera en que interactuaban en las entrevistas y en las redes sociales. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Y hablando de química en pantalla, es imposible no mencionar la serie que la catapultó a la fama internacional, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta telenovela no solo conquistó corazones en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno mundial. Y gran parte de su éxito se debió a la química explosiva entre Demet y su coprotagonista, Can Yaman. Can, con su mirada penetrante y su sonrisa seductora, hizo que el corazón de más de una fan latiera con fuerza. Y por supuesto, la relación entre Demet y Can en pantalla era tan intensa que los rumores de un romance en la vida real alcanzaron su punto más álgido. Aquí sí que hubo fuego, y no solo en la ficción. Los rumores de besos robados, cenas secretas y escapadas románticas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Y aunque Demet y Can nunca confirmaron un romance formal, la intensidad de su relación era evidente. La química entre ellos era palpable, tanto en las escenas románticas como en las entrevistas. Incluso algunos fans aseguraban haberlos visto muy cercanos fuera del set. La realidad es que a pesar de todas las especulaciones, la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio. Nunca sabremos con certeza qué pasó entre ellos, pero lo que es innegable es que la conexión que compartieron en pantalla dejó una marca imborrable en la memoria de sus fans. La tensión entre ellos era innegable.
Y aunque ninguno confirmó una relación amorosa, los rumores persistieron por mucho tiempo después de que la serie terminó. Después del huracán Erkencikus, Demet continuó su carrera con nuevos proyectos, cada uno con sus propios galanes y por supuesto sus propios rumores. En Dodu Uneb Kaderindir o Mi hogar, mi destino, Demet compartió protagonismo con Ibrahim Çelikkol, un actor con una presencia escénica imponente. Aquí la historia era más dramática y la química entre Demet e Ibrahim era diferente, más madura y contenida. Si bien no hubo tantos rumores de romance como con Can Yaman, algunos fans sí se preguntaban si esa conexión en pantalla había traspasado la ficción. La realidad es que al igual que en otros proyectos, Demet e Ibrahim se mostraron como grandes compañeros de trabajo y amigos. Y la lista sigue con cada nuevo proyecto, Demet se rodea de talento y por supuesto, de rumores. Cada vez que se une a un nuevo galán en pantalla, los fans no pueden evitar preguntarse si habrá algo más que una simple amistad profesional. Y es que la magia de las telenovelas es precisamente esa, la capacidad de hacernos creer en el amor y de hacernos soñar con que esos romances traspasen la pantalla. Pero la realidad es que la vida de los actores es mucho más compleja que la de sus personajes, y muchas veces, esas conexiones que vemos en pantalla son producto de la química profesional y de la buena actuación. Ahora, es importante señalar que todos estos rumores son solo eso, rumores. Demet Özdemir es una persona muy reservada con su vida privada, y pocas veces se ha pronunciado sobre sus relaciones sentimentales. Es una actriz talentosa y profesional que se entrega por completo a su trabajo. Y aunque a los fans nos encanta especular y soñar con que las parejas de la ficción se conviertan en realidad, también es importante respetar la privacidad de los artistas. Al final del día, ellos son personas como nosotros con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios secretos. Pero, ¿qué hay detrás de todos estos rumores? ¿Son solo producto de la imaginación de los fans? ¿O hay algo de verdad en ellos? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que Demet Özdemir es una mujer que despierta pasiones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y es precisamente esa admiración la que hace que los fans se interesen tanto por su vida personal. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que Demet Özdemir es una profesional excepcional. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes y que siempre busca dar lo mejor de sí misma. Y es precisamente esa pasión y esa dedicación lo que la ha llevado a alcanzar el éxito que tiene hoy en día. Y es que no podemos negar que Demet es una figura que inspira y que hace soñar a muchos. Su carrera es un ejemplo de perseverancia y de talento y su vida personal, aunque llena de misterios, sigue siendo objeto de interés para sus fans. Y aunque nunca sabremos con certeza si alguno de esos romances ocultos en el set fueron reales, lo que sí sabemos es que Demet seguirá conquistando corazones con su trabajo y su carisma. Por supuesto, es necesario mencionar que la forma en que los medios de comunicación y las redes sociales cubren este tipo de historias también juegan un papel importante. Los rumores se propagan rápidamente y muchas veces se exageran o se sacan de contexto. Es por eso que es fundamental tener un pensamiento crítico y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos en Internet. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar con veracidad, pero muchas veces se dejan llevar por el sensacionalismo y la búsqueda de titulares llamativos. Y en este juego de la farándula, los rumores de romance son un recurso muy socorrido para atraer la atención del público. Es por eso que nosotros como espectadores y como fans, debemos ser responsables con la información que consumimos y no dejarnos llevar por las especulaciones sin fundamento. Es importante respetar la privacidad de los artistas y entender que su vida personal no es un espectáculo público. Al final del día, lo que realmente importa es su trabajo y su talento. Ahora, después de haber analizado todos estos rumores y especulaciones, ¿qué podemos concluir? Pues bien, creo que lo más importante es entender que la vida de los actores está llena de misterios y que muchas veces lo que vemos en pantalla no es más que una interpretación. Demet Özdemir es una actriz talentosa que ha compartido escena con varios galanes, y la química que ha demostrado con cada uno de ellos es innegable. Sin embargo, la realidad es que los rumores de romance oculto en el set son solo eso, rumores. No hay pruebas concretas que confirmen ninguna de estas especulaciones. Y al final del día, lo que realmente importa es el trabajo que Demet realiza en cada proyecto y el talento que demuestra en cada uno de sus personajes.
Ella es una profesional que se entrega por completo a su trabajo, y es por eso que ha conquistado el corazón de tantos fans en todo el mundo. Así que en lugar de centrarnos en los rumores de su vida personal, deberíamos enfocarnos en celebrar su carrera y su talento. Y por supuesto, no podemos olvidar la capacidad que tiene la industria del entretenimiento para crear estas ilusiones y fantasías. Los guionistas, los directores y los propios actores trabajan en conjunto para crear historias de amor que nos hacen soñar y que nos transportan a otro mundo. Y es precisamente esa capacidad de hacernos creer en lo imposible lo que hace que las telenovelas sean tan populares y queridas por el público. Y en este juego de la ilusión, los rumores de romance forman parte del espectáculo. Así que, queridos cinéfilos y fanáticos de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de esta investigación de los romances ocultos de Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, hemos analizado las especulaciones y hemos reflexionado sobre la importancia de separar la ficción de la realidad. En resumen, hemos visto que Demet Özdemir ha sido vinculada sentimentalmente con varios de sus compañeros de elenco a lo largo de su carrera, pero ninguno de estos romances ha sido confirmado por ella o por los actores involucrados. La química en pantalla es un elemento fundamental en las telenovelas, pero eso no significa que siempre se traduzca en una relación en la vida real. Los rumores son parte del juego de la farándula, y es importante no dejarnos llevar por las especulaciones sin fundamento. Demet es una actriz talentosa y profesional que se entrega por completo a su trabajo, y es esa pasión y dedicación lo que realmente importa. Y aunque los romances en la vida real sean un misterio, lo que es seguro es que Demet seguirá brillando en la pantalla y conquistando el corazón de sus fans en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje por los chismes y los secretos de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de los romances ocultos de Demet Özdemir. Recuerden que la vida de los actores es mucho más compleja que la de sus personajes y que es importante respetar su privacidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad entre Demet y alguno de sus compañeros de elenco? ¿Cuál es su rumor favorito? Los leo en los comentarios, me encanta interactuar con ustedes. No olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas investigaciones. También pueden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo. Cada like cuenta y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero muchísimo y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.